Hola, bienvenido a Billy. Gracias por estar aquí. Esperamos que disfrutes este contenido y que tengas un día increíble. Vamos a empezar. Hay noches que se tatúan en la memoria con tinta de fuego. Noches que dividen la vida en un antes y un después, como si alguien tomara unas tijeras y cortara el hilo invisible que te mantenía atada a tu propia destrucción. La noche del 23 de octubre fue esa noche para mí. Pero antes de contarles lo que sucedió, necesito que entiendan algo. Yo no siempre fui esta mujer que hoy les habla con la voz firme y la mirada en alto. Durante 4 años fui un fantasma dentro de mi propia casa. Un cuerpo que cocinaba, limpiaba, obedecía y tragaba insultos como si fueran agua. Me llamaban inútil, me llamaban estorbo, me llamaban cosas que ni siquiera quiero repetir porque me duelen todavía. No en la piel, sino en ese lugar del pecho donde se acumulan todas las humillaciones que una mujer puede soportar antes de romperse. Me llamo Valeria. Tengo 32 años, y durante los últimos 4 viví encerrada en una mansión del distrito de Salamanca que, vista desde afuera, parecía un sueño. Jardines podados, muros altos color crema, ventanales enormes que reflejaban el cielo. Pero por dentro, aquella casa era una tumba con aire acondicionado. Una tumba donde yo era la muerta que todavía respiraba. Mi marido se llamaba Alejandro. Era director financiero de una empresa importante, de esas que aparecen en los periódicos económicos. Alto, fornido, con ese tipo de sonrisa que encanta en las cenas de negocios, pero que se transforma en una mueca de desprecio apenas se cierra la puerta de la casa. Alejandro tenía 2 caras, la del hombre encantador que todos admiraban y la del monstruo que me esperaba cada noche con los puños apretados y la boca llena de veneno. Y luego estaba ella, la señora Torres, mi suegra, una mujer que había convertido el arte de destruirme en su pasatiempo favorito. Se sentaba en el sofá del salón como si fuera un trono, cruzaba las piernas, me observaba con esos ojos pequeños y oscuros, y cada palabra que salía de su boca era una aguja envenenada. Que si la comida estaba fría, que si el mantel tenía una arruga, que si yo no sabía ni vestirme para estar a la altura de su hijo. Durante 4 años, esa mujer y su hijo me trataron como si yo fuera menos que el polvo que barría de sus suelos de mármol. Pero aquella noche algo cambió dentro de mí. O más bien, algo que llevaba meses creciendo en silencio finalmente maduró. Recuerdo cada detalle con una claridad que me asusta. Eran casi las 9. Yo había pasado 2 horas en la cocina preparando una sopa de verduras con pollo, de esas recetas que mi abuela me enseñó cuando era niña en la cocina de su casa modesta, donde el amor se medía en cucharadas de sazón y no en cuentas bancarias. Medí cada condimento con cuidado. La sal, exacta. El cilantro, picado finito. El caldo, transparente y aromático. Sabía que cualquier error, real o inventado, sería motivo suficiente para que Alejandro descargara su furia sobre mí. Llevé el cuenco a la mesa con las manos temblando. No por nervios, sino por una especie de electricidad que me recorría el cuerpo, como si cada célula supiera que esa noche sería diferente. Deposité el plato frente a Alejandro con la mayor suavidad posible, cuidando que la cerámica no hiciera ruido contra el mantel. A su lado, la señora Torres estaba sentada con la espalda recta como una vara, escudriñando la mesa entera buscando algo que criticar. Siempre encontraba algo. Siempre. Alejandro tomó la cuchara, probó un sorbo, y entonces sucedió lo de siempre. Ese instante de silencio que precede a la tormenta. Esa pausa donde el aire se congela y yo dejaba de respirar. Escupió una maldición. Dijo que la sopa estaba demasiado salada, que yo intentaba envenenarlo, que era incapaz de hacer ni siquiera una tarea tan simple como cocinar. La cuchara voló por el aire y el caldo salpicó la mesa, mis manos, mi vestido. Yo no grité. Ya había aprendido que gritar solo empeoraba las cosas. Pero esa noche no terminó ahí. Alejandro se levantó de la silla como un toro embravecido, su cara enrojecida, las venas del cuello marcadas como cuerdas tensas. Me apuntó con el dedo, ese dedo grueso que temblaba de rabia, y antes de que yo pudiera abrir la boca para defenderme, o al menos inventar una disculpa que calmara las aguas, su mano abierta aterrizó en mi mejilla izquierda. El golpe me giró la cabeza hacia un lado. Sentí ese dolor agudo, punzante, que se extiende desde la piel hasta algún lugar profundo detrás de los ojos.
Pero les voy a ser honesta. El dolor físico hacía mucho tiempo que había dejado de ser lo peor. Lo peor era el silencio de la señora Torres, o más bien, su aprobación. Desde su lugar en la mesa, chasqueó la lengua y murmuró algo sobre lo incapaz que era yo para satisfacer el paladar de mi marido. Dijo que una esposa que no sabe cocinar merece que la corrijan para que aprenda a ser más obediente. Así dijo, que la corrijan, como si yo fuera un animal mal entrenado. Normalmente, en ese punto yo habría llorado. Me habría arrodillado. Habría murmurado perdones que no debía mientras limpiaba el desastre entre sollozos, deseando con cada fibra de mi ser que la tormenta pasara rápido. Pero aquella noche, mi cuerpo se negó a arrodillarse. Algo dentro de mí se había endurecido como el cemento. Lentamente, levanté la cabeza y miré a Alejandro directamente a los ojos, no con lágrimas, no con súplica, con algo que él nunca había visto en mí: determinación. Una frialdad calculada que lo desconcertó por un segundo. Vi cómo parpadeó, confundido, como si estuviera mirando a una desconocida. Pero su ego monstruoso desechó cualquier inquietud. Sin decir una palabra, me di la vuelta y caminé hacia nuestra habitación. Alejandro me gritó a la espalda, exigiéndome saber a dónde creía que iba cuando él no había terminado de hablar. No respondí. Mis piernas se movían solas, con una firmeza que no reconocía como mía. Dentro de la habitación no lloré. Fui directo al armario y saqué de detrás de las cajas de zapatos un bolso que había preparado desde esa mañana. Dentro había una carpeta marrón. Esa carpeta era todo. Era mi sufrimiento convertido en pruebas. Era mi silencio de 4 años transformado en arma. Era la llave que abriría la puerta de mi cárcel. Me miré en el espejo. La marca roja en mi mejilla ya empezaba a oscurecerse, tomando ese tono violáceo que yo conocía tan bien. Me la toqué con la punta de los dedos, pero esta vez no fue con tristeza. Fue como tocar una cicatriz de guerra, un recordatorio de que ese había sido el último precio que pagaría por mi paciencia. Salí de la habitación con el bolso en la mano. Pasé junto a Alejandro y la señora Torres, que seguían en el comedor con expresiones de confusión mezclada con indignación. No les dirigí ni una mirada. Crucé el vestíbulo. Abrí la puerta principal. Escuché a Alejandro gritar que si me atrevía a dar un paso fuera de esa casa, no me molestara en volver. Su voz retumbó por el pasillo como un trueno que ya no me daba miedo. Arranqué mi pequeño sedán, el único bien que había comprado con mis propios ahorros antes de casarme, cuando todavía era una mujer con sueños y una carrera por delante. Conduje por las calles oscuras con el corazón latiéndome en los oídos. Mi destino no era la casa de mis padres, ni la de alguna amiga. Me dirigí a un bufete de abogados que permanecía abierto gracias a una cita que yo había concertado con semanas de anticipación. Allí me esperaban mi abogado Mateo, un hombre sereno de mirada inteligente que había sido mi ancla secreta durante los últimos meses, y 2 funcionarios de las autoridades competentes. La reunión fue breve pero decisiva. Entregué la carpeta marrón con todo su contenido: extractos bancarios, fotografías de documentos, registros de transferencias internacionales, grabaciones de llamadas telefónicas. Firmé declaraciones. Ratifiqué denuncias. Cada firma que estampé fue como soltar un eslabón de la cadena que me ataba a esa casa infernal. Cuando todo terminó, miré mi reloj de pulsera. Había pasado 1 hora exacta. Mi corazón latía con fuerza, pero no era miedo. Era adrenalina pura. La adrenalina de quien sabe que el final de la obra está cerca y que el telón va a caer de una manera que nadie espera. Conduje de vuelta a la casa. Sabía lo que me esperaba. Sabía exactamente qué palabras escucharía, qué insultos me lanzarían. Pero también sabía algo que ni Alejandro ni la señora Torres sospechaban: un secreto que se acercaba a nuestra puerta a la velocidad de una sirena de policía. Aparqué el coche en el patio. Respiré hondo 3 veces, como me había enseñado una psicóloga a la que consulté en secreto hacía medio año. Me preparé mentalmente para el último acto antes de que todo cambiara para siempre. Cuando abrí la puerta principal, el ambiente dentro era más hostil que antes. Alejandro y la señora Torres seguían en el salón. La comida en la mesa seguía intacta. Su orgullo les impedía comer lo que habían criticado, pero eran demasiado perezosos para prepararse otra cosa. En cuanto me vio, Alejandro se levantó como un resorte. Su rostro estaba rojo.
Las venas del cuello parecían a punto de reventar. La ira que había contenido durante mi ausencia había llegado a un nivel que yo jamás había presenciado. Me recibió con una voz atronadora que hizo temblar los cristales de las ventanas. Me preguntó dónde había estado vagando a esas horas de la noche. Me llamó cualquiera. Me llamó desagradecida. Dijo que su familia llevaba una hora sentada muerta de hambre esperando a que yo volviera a cocinarles algo decente. Me llamó inútil, carga, parásita. Cada palabra salía de su boca como un escupitajo. Desde el sofá, la señora Torres añadió leña a la hoguera con esa voz chillona que me perseguía en las pesadillas. Dijo que una esposa que sale de noche sin permiso seguramente estaba haciendo algo indebido. Insinuó cosas horribles, cosas que me habrían destrozado cualquier otra noche. Pero esa noche yo estaba blindada por dentro. Permanecí inmóvil junto a la puerta. No respondí a ninguna acusación. Dejé que Alejandro vaciara todo su arsenal de insultos, mientras yo miraba el reloj de pared del salón. Las manecillas avanzaban hacia una hora muy específica. Por dentro, yo estaba haciendo una cuenta regresiva. Sabía exactamente cuánto tardaría la policía en llegar desde la comisaría hasta nuestra exclusiva urbanización. Sin tráfico a esa hora, calculaba unos 15 minutos. Y esos 15 minutos estaban a punto de cumplirse. Al ver que yo simplemente guardaba silencio, Alejandro se enfureció todavía más. Interpretó mi mutismo como un desafío. Levantó la mano de nuevo, intentando agarrarme del cuello de la camisa para obligarme a mirarlo a la cara. Pero antes de que sus dedos me tocaran, di un paso atrás con calma. Y entonces hice algo que lo descolocó por completo. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, apenas perceptible, pero suficiente para que Alejandro frunciera el ceño desconcertado. Con una voz baja pero muy clara, le dije que guardara sus fuerzas, que iba a necesitar mucha energía porque pronto tendría que explicar muchas cosas a personas mucho más importantes que yo. Antes de que pudiera preguntar a qué me refería, el sonido lejano de sirenas rompió el silencio de la urbanización. Se acercaban, cada segundo más fuertes, más nítidas, más reales. El rostro de Alejandro palideció, como si le hubieran vaciado la sangre del cuerpo. Las luces intermitentes azules y rojas comenzaron a reflejarse en las paredes del salón a través de las rendijas de las ventanas, creando una especie de danza macabra de colores sobre los muebles caros y los cuadros pretenciosos. Las sirenas se detuvieron justo frente a nuestra puerta. Se escucharon portazos de coches y pasos decididos entrando en el patio. Alejandro retrocedió hacia la ventana. Atisbó afuera y vi cómo su cuerpo se tensaba al descubrir 2 coches patrulla y una furgoneta negra sin distintivos aparcados frente a nuestra casa. El miedo le recorrió la espalda, pero su arrogancia intentó imponerse. Murmuró algo sobre que quizás un vecino había llamado por los gritos de antes. Llamaron a la puerta principal con una fuerza que no admitía dudas. No era el toque de un visitante educado. Era el golpe de la autoridad. Con manos que le temblaban, Alejandro abrió. Frente a él se encontraban 4 agentes uniformados y 2 de paisano, que mostraban sus placas con la seguridad de quien viene a cumplir una misión que no admite negociaciones. Uno de ellos, el que parecía liderar el grupo, preguntó si esa era la residencia del señor Alejandro. Mi marido asintió e intentó sonar digno. Preguntó por qué venían a perturbar la paz de su hogar a altas horas de la noche. Incluso tuvo la desfachatez de amenazarlos, mencionando que conocía a varios altos cargos de la policía. El agente no se inmutó. Sacó un papel doblado del bolsillo de su uniforme, lo desplegó y lo sostuvo frente a la cara de Alejandro. Era una orden de arresto y de registro. Leyó los cargos en voz alta, lo suficientemente fuerte para que la señora Torres los oyera claramente desde dentro. Malversación de fondos a gran escala, falsificación de documentos, blanqueo de capitales durante 4 años. La boca de Alejandro se abrió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sus ojos se desorbitaron. Gritó que todo era mentira, que debía haber un error, que él era un respetado directivo y no un delincuente. La señora Torres corrió hacia la puerta como una gallina enloquecida. Al ver a su hijo rodeado de policías, se puso histérica. Insultó a los agentes. Los acusó de difamar a una persona rica e importante sin pruebas. Incluso intentó agarrar del brazo a uno de los oficiales que se disponía a esposar a Alejandro. La apartaron con firmeza.
En medio del caos, uno de los agentes de Paisano, que sostenía una carpeta gruesa, habló con voz grave. Dijo que las pruebas eran muy sólidas y completas, incluyendo libros de contabilidad que Alejandro había estado ocultando y grabaciones de conversaciones en las que planeaba transferir activos a cuentas en el extranjero. Al oír aquello, el color desapareció del rostro de Alejandro, como si alguien hubiera borrado su cara con un trapo. Conocía muy bien esos libros. Los había escondido en la caja fuerte de su oficina, de la que creía que solo él conocía la combinación. Miró a los agentes con incredulidad y preguntó quién les había proporcionado esos datos tan restringidos. Fue en ese momento cuando me levanté del sillón donde había estado sentada como una espectadora, esperando la escena final. Caminé despacio hacia la puerta y me coloqué junto al oficial al mando. Con un gesto tranquilo, saqué del bolsillo de mi vestido una pequeña memoria USB y se la entregué. Dije que era la última copia digital que no había podido adjuntar antes en la oficina. Contenía una grabación de vídeo de hacía 2 años en la que Alejandro sobornaba a un auditor externo. El agente tomó el dispositivo y asintió con respeto, agradeciéndome mi cooperación como informante y denunciante. Alejandro me miró como si estuviera viendo un fantasma. Su boca se abrió pero no salió ningún sonido. Vi cómo su cerebro, ese cerebro que siempre me había considerado una mujer tonta, que solo sabía de cocina, se detenía en seco. No podía procesar que la persona que había orquestado su caída era la misma esposa a la que había abofeteado apenas 1 hora antes. La señora Torres lanzó un grito agudo y me apuntó con un dedo que temblaba de furia. Me llamó traidora, víbora, esposa desagradecida que metía a su propio marido en la cárcel. La miré con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Le respondí con un tono bajo pero firme. Le dije que durante 4 años no me había quedado de brazos cruzados. Que antes de casarme me había graduado con las mejores calificaciones en contabilidad, un hecho que tanto ella como su hijo siempre habían ignorado y despreciado. Cada vez que Alejandro traía documentos a casa y me pedía que los organizara porque le daba pereza hacerlo él mismo, yo los leía. Cada transferencia sospechosa que me pedía que ejecutara, yo la registraba. Cada llamada telefónica comprometedora, yo la grababa. Había reunido todas las pruebas con la paciencia de quien borda un mantel punto a punto, esperando el momento justo en que las evidencias fueran tan irrefutables que ningún abogado del mundo pudiera desmontarlas. Las esposas de metal se cerraron en las muñecas de Alejandro, con un clic que me sonó a liberación. Lo vi tambalear. Sus rodillas cedieron y casi se desplomó. Me miró con una expresión suplicante que jamás le había visto. Susurró mi nombre con una desesperación que habría conmovido a cualquiera que no hubiera pasado 4 años recibiendo sus golpes. Pero yo ya había apartado la vista. Ya no veía a un marido. Veía a un hombre que debía responder por sus actos. La policía se lo llevó hacia el coche patrulla. Los vecinos, alertados por el ruido y las luces, empezaron a asomarse desde sus ventanas y jardines para presenciar la escena. La señora Torres se quedó en el umbral gritando el nombre de su hijo entre insultos dirigidos a mí. Observé cómo las luces de la sirena se desvanecían al doblar la esquina de nuestra calle. Y entonces, solo quedamos ella y yo. Ignorando sus lamentos, cerré la puerta principal. Volví al salón. Me senté en el sofá y dejé escapar el suspiro más largo de mi vida. Sentí como un peso enorme comenzaba a levantarse de mis hombros. Pero esto era apenas el principio. Miré a mi suegra, que sollozaba en el suelo del vestíbulo como una actriz de telenovela barata, y me preparé para darle la segunda sorpresa de la noche. Le pregunté con voz serena si estaba tan segura de que esa casa era propiedad de Alejandro. La pregunta la desconcertó. Para ella era obvio. Su exitoso hijo era el dueño de todo aquello. Caminé hacia el cajón de una consola cercana a la pared. Saqué una carpeta verde gruesa y la arrojé sobre la mesa frente a ella. Le invité a que la abriera y leyera. Con manos temblorosas, la señora Torres recorrió las líneas de la escritura de propiedad. Vi el momento exacto en que llegó al apartado del titular. Allí, escrito con absoluta claridad, estaba mi nombre completo. Ni una sola letra del nombre de Alejandro. Le expliqué lo que había sucedido. Cuando Alejandro compró esa casa hacía 4 años, estaba bajo vigilancia de una auditoría interna por sospechas de malversación. No podía poner un activo importante a su nombre sin que saltaran las alarmas. Así que usó el mío,
diciéndome que era un regalo de bodas. Su verdadera intención era el blanqueo de capitales. Pensó que yo era demasiado ignorante para entender de leyes inmobiliarias y que podría recuperar la titularidad cuando quisiera. Pero olvidó algo fundamental. Legalmente, la persona cuyo nombre figura en la escritura es la propietaria absoluta y legítima. Y la propietaria legítima de esa casa era yo. El rostro de la señora Torres se puso pálido como el documento que sostenía. Sus piernas fallaron y se dejó caer en el sofá. Le di una hora para recoger sus efectos personales y abandonar mi casa. Le informé que no quería ver su cara por la mañana, pero antes de irse, intentó aferrarse a lo que creía su última salvación: las joyas. Corrió a su habitación y abrió su pequeña caja fuerte para sacar cajas de terciopelo con collares, pulseras y anillos de diamantes que su hijo supuestamente le había regalado. Abrazó las cajas como si su vida dependiera de ellas. Le pregunté con suavidad si alguna vez había llevado esas piezas a un joyero para verificar su autenticidad. Me miró horrorizada, jurando que Alejandro jamás le daría falsificaciones. Entonces, saqué de mi bolsillo un recibo que había encontrado el año anterior en el traje de su hijo. No era de una joyería exclusiva, sino de una tienda de bisutería al por mayor. El precio real era irrisorio, ni el 1% de lo que Alejandro había presumido. Le revelé la verdad más amarga de todas. El dinero malversado no se había gastado en ella. Se había esfumado en el juego, en viajes, en amantes. Para mantenerla callada y que no hiciera preguntas, Alejandro le compraba brillantes imitaciones y la dejaba vivir en una fantasía. La señora Torres examinó el collar bajo la luz y por primera vez vio lo tosco del corte de las piedras. Gritó, lanzó las joyas falsas contra la pared. Se sintió traicionada por la única persona a la que había idolatrado toda su vida. Pero yo no sentí compasión. Le recordé que le quedaban 45 minutos. Con pasos derrotados y lágrimas que le empapaban la cara, aquella mujer que durante 4 años me había tratado como basura, empezó a meter su ropa en una maleta de cualquier manera. Ya no había arrogancia. Ya no había barbilla levantada ni voz chillona dando órdenes. Solo quedaba una anciana engañada, expulsada, que descubría que no le quedaba nada. Ni casa, ni joyas, ni un hijo en quien confiar. Esa noche, cuando el taxi que le pedí se la llevó y la casa quedó por primera vez en absoluto silencio, saqué mi teléfono y escribí un mensaje breve a Mateo. Objetivo asegurado. Procedemos con la fase 2 por la mañana. Dejé el teléfono sobre la mesa y miré el techo de mi casa. Mi casa. Y por primera vez en 4 años, me sentí verdaderamente dueña de mi propia vida. Pero aquella noche de liberación fue solo el primer acto. Lo que vendría después sería mucho más intenso, mucho más doloroso y mucho más revelador. Porque Alejandro no iba a rendirse fácilmente. Desde su celda húmeda y maloliente, ya tramaba su defensa. Y yo, sentada en mi salón recién conquistado, sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Tenía en mis manos grabaciones de todas sus agresiones, cámaras ocultas que había instalado durante un año entero en cada rincón de la casa y una demanda de divorcio lista para ser presentada a primera hora. Pero Alejandro también tenía algo: la desesperación de un hombre acorralado, y no hay animal más peligroso que el que sabe que no tiene escapatoria. A la mañana siguiente, mientras me vestía para ir al juzgado, me miré en el espejo. El moratón en mi mejilla había alcanzado su punto más oscuro, un púrpura profundo que contrastaba con la blancura de mi piel. No intenté cubrirlo con maquillaje. Quería que el mundo lo viera. Quería que cada juez, cada periodista, cada persona que me mirara, supiera exactamente lo que ese hombre me había hecho. Esa marca violácea era mi última herida, pero también mi primera declaración de guerra visible. Mateo me esperaba abajo, puntual como siempre, con la demanda de divorcio bajo el brazo y una expresión de serena confianza que me transmitía fuerza. Antes de subir al coche, miré la fachada de mi casa bañada por la luz de la mañana. Las enredaderas del jardín se mecían con la brisa. Todo parecía tranquilo, casi hermoso. Pero yo sabía que en la comisaría, a pocos kilómetros de allí, Alejandro había pasado la peor noche de su vida. Y lo que le esperaba era infinitamente peor. Porque esa mañana yo no iba solo a pedir el divorcio. Iba a sentarme frente al cristal de la sala de visitas de la comisaría
y a mostrarle a mi marido, cara a cara, cada una de las pruebas que lo hundirían. Iba a enseñarle los vídeos de sus golpes, grabados con cámaras que él nunca supo que existían. Iba a ver su rostro descomponerse al comprender que la mujer a la que consideraba estúpida había registrado cada crimen, cada insulto, cada noche de terror, con la precisión de una auditora forense. Y después de eso, vendría el juicio. Y Beatriz. Y la verdad que haría temblar los cimientos de todo lo que Alejandro alguna vez fue. Pero eso se los cuento en la siguiente parte de mi historia, porque hay dolores que necesitan pausas para ser digeridos, y lo que viví en aquellos días fue tan intenso que todavía, cuando cierro los ojos, siento el eco de las sirenas mezclándose con los latidos de mi corazón liberado. Nunca olvidaré el olor de aquella comisaría, una mezcla de desinfectante barato, sudor viejo y algo más que no supe identificar. Quizás era el olor del miedo ajeno impregnado en las paredes. Mateo me acompañó hasta la entrada, pero la sala de visitas era un territorio que debía cruzar sola. Antes de que me dejara ir, me apretó el hombro con firmeza y me dijo que estuviera tranquila, que las pruebas hablaban por sí mismas. Asentí con la cabeza y caminé por ese pasillo largo y frío, con mis tacones resonando contra el suelo de linóleo gastado. Me senté detrás del cristal divisorio en una silla de plástico duro. Todo en aquel lugar era incómodo, diseñado para recordarte que no estabas en ningún sitio agradable. Esperé 3 minutos que se sintieron como 30. Entonces lo vi aparecer. Alejandro entró arrastrando los pies, escoltado por un guardia que lo sujetaba del brazo como si fuera un muñeco de trapo. No parecía el mismo hombre. Las ojeras le comían la mitad de la cara. Tenía el pelo revuelto y grasiento, y la ropa que había llevado puesta la noche anterior estaba arrugada como si hubiera dormido en el suelo. Probablemente así fue. Se dejó caer en la silla frente a mí y cogió el auricular del interfono con manos que le temblaban como hojas en una tormenta. Lo primero que hizo fue amenazarme. Me dijo que me arrepentiría de lo que había hecho, que en cuanto saliera de allí, convertiría mi vida en un infierno. Me exigió que retirara la denuncia inmediatamente si quería ser perdonada. Sus palabras estaban cargadas de veneno, pero su voz sonaba rota, desesperada, como la de un animal herido que todavía intenta morder. Escuché todo aquello con el rostro impasible, como quien oye el zumbido lejano de una mosca. Ya no me dolía, ya no me asustaba. Cada insulto que salía de su boca confirmaba que había tomado la decisión correcta. Cuando se quedó sin aliento y su perorata empezó a perder fuerza, levanté la carpeta azul que había traído conmigo. Pegué una hoja de papel contra el cristal para que pudiera leerla. Vi cómo sus ojos recorrían el título del documento y cómo su mandíbula se desencajaba lentamente. Era la demanda de divorcio. Le expliqué con voz clara que Mateo la había presentado a primera hora de esa mañana. Pedía la disolución del matrimonio por violencia doméstica grave y abandono económico, con una reclamación de todos los bienes restantes, como compensación por 4 años de tormento físico y psicológico. Alejandro soltó una risa discordante, forzada, como el ladrido de un perro acorralado. Se burló de mí diciendo que jamás podría probar la violencia doméstica, que nunca había ido al médico a hacerme un parte de lesiones, que no había testigos más allá de su madre, que obviamente lo defendería hasta la muerte. Me retó a que probara esa acusación ante un tribunal. Según él, el moratón en mi cara podía atribuirse a un accidente doméstico o a una manipulación mía para incriminarlo. Fue en ese momento cuando saqué la tableta de mi bolso. Encendí la pantalla y la giré hacia el cristal. La expresión de Alejandro al ver lo que aparecía fue algo que llevaré grabado en la memoria para siempre. Sus ojos se abrieron tan grandes que parecían ocuparle toda la cara. Era la grabación completa del incidente de la noche anterior en el comedor. Él lanzando la cuchara, él gritando, él abofeteándome. La calidad del vídeo era impecable. El sonido, cristalino. El ángulo provenía del interior del reloj decorativo de la pared del comedor. Alejandro nunca supo que había una cámara ahí. Pasé al siguiente vídeo. El incidente del mes anterior, cuando me había dado una patada en la pierna que me dejó cojeando 3 días. Luego otro. El del jarrón que me lanzó hacía 2 meses y que me hizo un corte en la frente que tuve que curarme yo sola en el baño a las 2 de la madrugada. Uno tras otro, los vídeos desfilaban por la pantalla como una película de terror doméstico
que nadie debería haber tenido que protagonizar. Le expliqué que hacía un año había instalado cámaras ocultas en todos los rincones de la casa. El comedor, el salón, la cocina, incluso el garaje. Cada acto violento suyo, cada insulto de su madre, cada noche de miedo, todo estaba perfectamente grabado y almacenado en un servidor en la nube al que él no tenía ni tendría jamás acceso. Le informé que esas grabaciones no solo se usarían en el juicio de divorcio, sino que ya habían sido entregadas a la policía como prueba adicional para un cargo de agresión. Así que además de la pena de prisión por malversación, que podía ascender a muchos años, se enfrentaría a un castigo adicional por violencia doméstica. El auricular del interfono se le resbaló de la mano. Lo vi quedarse inmóvil, con la mirada perdida en algún punto entre el cristal y la nada. Su mundo se estaba desmoronando de verdad, y él lo sabía. No había escapatoria posible. No había más negaciones que inventar. Esas pruebas visuales eran el último clavo en el ataúd de su libertad, de su reputación, de toda la farsa que había construido durante años. Me miró con una expresión de horror puro, y en sus ojos vi algo que no esperaba. El momento exacto en que comprendió que la mujer sentada frente a él había planificado su destrucción con una meticulosidad que él jamás creyó posible. No con odio ciego, no con impulso vengativo, sino con la frialdad quirúrgica de quien lleva 4 años tomando notas en silencio. Recogí mis cosas y me puse de pie. Antes de irme, acerqué mi rostro al cristal y dije por el auricular que colgaba del lado de Alejandro unas últimas palabras. Le dije que disfrutara de su nueva vida, que no me esperara, porque jamás volvería. Salí de aquella sala sin mirar atrás. Mis tacones resonaron por el pasillo de la comisaría con un ritmo firme, decidido, como el compás de una marcha hacia la libertad. En el coche, camino a casa, sentí que algo se quebraba dentro de mí, pero no era dolor. Era como el sonido de una cáscara rompiéndose para dejar salir algo nuevo. Algo que había estado creciendo durante 4 años debajo de todas las capas de miedo y sumisión. Me estacioné frente a mi casa y lloré, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que me dejó sin aire. Lloré por la Valeria que había sido, por la que había soportado en silencio, por la que se había arrodillado a pedir perdones que no debía. Lloré por ella, y después la dejé ir, porque a partir de ese momento, esa Valeria ya no existía. Los días siguientes fueron un torbellino. Mientras yo empezaba a reconstruir mi vida dentro de aquella casa que por fin sentía mía, Alejandro vivía su propio infierno entre los muros de la comisaría. Supe por Mateo que aquella primera noche en la celda fue la más larga de su existencia. Un cuartucho estrecho que olía a humedad y a orina, con un suelo de cemento frío donde no había camas ni cobijas, solo la dureza de la realidad golpeándole la cara. Compartía celda con 3 hombres de aspecto rudo que lo miraban con ojos evaluadores, viéndolo como una presa con ropa cara que había entrado en su territorio. Alejandro intentó llamar a su abogado personal, el señor Pérez. La respuesta que recibió le heló la sangre. Pérez ya no podía representarlo. La empresa lo había despedido esa misma noche e iniciado acciones legales contra él. Como Pérez era el abogado de la empresa, ahora estaba del otro lado de la trinchera. Alejandro intentó entonces llamar a sus amigos empresarios, a los altos funcionarios con quienes solía cenar y jugar al golf. Marcó número tras número con dedos desesperados. Algunos no contestaron. Otros rechazaron la llamada directamente. Uno respondió solo para decirle que no volviera a llamarlo, que no quería verse involucrado en sus problemas. Le colgó sin despedirse. El mundo que Alejandro había construido era exactamente lo que yo siempre sospeché. Un castillo de naipes sostenido por dinero sucio y apariencias. En cuanto el dinero desapareció y las apariencias se derrumbaron, no quedó nada. Ni un solo amigo verdadero. Ni una sola mano extendida. Solo el silencio ensordecedor de la traición de todos aquellos que lo adulaban cuando les convenía. Mientras tanto, la señora Torres vivía su propia pesadilla. Aquella madrugada, después de que el taxi la dejara en la puerta de la casa de su hija Marta, esperó con la absurda confianza de que la recibirían con los brazos abiertos. Era su hija, después de todo, su sangre. Pero cuando Marta abrió la puerta y la vio con la maleta, no la invitó a pasar. Se quedó en el umbral con los brazos cruzados y una sonrisa amarga.
Le recordó aquel episodio de hacía 5 años, cuando Marta le pidió dinero prestado para el negocio de su esposo, y la señora Torres la rechazó con desprecio, diciendo que el dinero solo debía destinarse a Alejandro, su hijo de oro, su orgullo. Marta le dijo que no podía acogerla, que su casa era pequeña, que a su marido no le gustaban las complicaciones, y que no quería verse salpicada por los problemas legales de su hermano favorito. Cerró la puerta en la cara de su madre sin el más mínimo remordimiento. El hijo mayor, David, fue todavía más cruel. Ni siquiera le abrió la puerta. Desde detrás de la verja le dijo que trabajaba en una agencia gubernamental y que acoger a la madre de un gran corrupto que era noticia nacional podría costarle el puesto. Le pasó un billete por la rendija de la puerta, como quien da limosna a un desconocido, y le dijo que se buscara una habitación de alquiler, que no lo contactara hasta que las aguas se calmaran. La señora Torres, la mujer que durante 4 años me había llamado inútil, parásita y cosas peores, se encontró sentada en el banco de un parque público, hambrienta, sola, con un billete arrugado en la mano y la dignidad destrozada. Acabó alquilando un cuartucho miserable al final de un callejón sin salida en un barrio humilde. Paredes húmedas, pintura descascarada, suelo de cemento rugoso, baño compartido con los vecinos, un ventilador viejo y polvoriento en el techo que apenas movía el aire caliente. Su primera noche allí fue un espejo invertido de todas las noches que yo pasé llorando en la mansión que ahora era mía. El ruido de vecinos discutiendo, bebés llorando, motos rugiendo, mosquitos atacando su piel delicada. La ironía me habría hecho sonreír si no fuera porque ya no me interesaba su sufrimiento. No me daba placer, ni me daba pena. Simplemente ya no me importaba. Los días se convirtieron en semanas. Yo transformé la casa de arriba abajo. Llamé a una empresa de interiorismo para eliminar cada rastro de Alejandro y su madre. El sofá donde la señora Torres se sentaba a insultarme terminó en el vertedero. Las cortinas pesadas de terciopelo que oscurecían las habitaciones fueron reemplazadas por telas ligeras que dejaban entrar toda la luz del sol. Cambié los colores de las paredes. Fuera los grises opresivos, dentro los blancos luminosos y los azules serenos. Rediseñé el jardín, planté jazmines y lavanda, flores que mi abuela cultivaba en su humilde patio y que me recordaban que la belleza verdadera no necesita lujos para existir. Me paré en medio del salón recién renovado y sentí una paz que no experimentaba desde hacía años. No más gritos, no más miedo, no más pasos pesados acercándose por el pasillo que me hacían encoger el cuerpo anticipando el dolor. Solo silencio, un silencio dulce, reconfortante, que me abrazaba como una manta tibia. Y entonces llegó el día del juicio. El edificio del tribunal amaneció rodeado de periodistas. El caso de Alejandro se había convertido en un escándalo nacional. Las cantidades de dinero malversado eran astronómicas, y la empresa involucrada era conocida por todo el país. El furgón de los presos llegó y Alejandro bajó esposado. Su aspecto era lamentable. Había perdido más de 10 kilos. Su cuerpo, antes fornido y arrogante, estaba demacrado. Tenía la cara hundida, ojeras moradas, el pelo que antes peinaba con gomina ahora revuelto y sucio. Caminaba con la cabeza gacha, esquivando los flashes de las cámaras de los periodistas que le gritaban preguntas sin piedad. Yo entré al tribunal por una puerta lateral, acompañada de Mateo. Llevaba un traje de oficina azul marino, elegante pero sobrio, el tipo de atuendo que transmite competencia y dignidad sin necesidad de ostentación. Me senté en la primera fila reservada para testigos y demandantes. No miré a Alejandro ni una sola vez. No necesitaba verlo. Mi atención estaba centrada en el estrado del juez y en la carpeta de documentos que descansaba sobre mi regazo como un escudo. Cuando el martillo del juez resonó dando inicio a la sesión, la sala entera contuvo el aliento. El fiscal comenzó presentando los cargos y las pruebas, y cuando llegó mi turno de testificar, me levanté con una calma que me sorprendió a mí misma. Caminé hacia el estrado con pasos firmes y medidos. Me senté, ajusté el micrófono y comencé a hablar. Les conté todo, con datos precisos, con fechas exactas, con números que había memorizado de tanto leerlos. Expliqué cómo Alejandro falsificó la firma del director ejecutivo para crear empresas fantasma destinadas a desviar fondos, cómo transfirió millones a cuentas en paraísos fiscales
utilizando una red de intermediarios. Cómo utilizó mi nombre para comprar propiedades con dinero sucio, creyendo que yo era demasiado ignorante para darme cuenta. Utilicé terminología contable y legal con la fluidez de una auditora forense experimentada, porque eso era exactamente lo que mi formación me había convertido, aunque Alejandro y su madre siempre quisieron que fuera solamente su cocinera y su sirvienta. El abogado de oficio que le habían asignado a Alejandro, porque ya no podía permitirse uno privado, intentó rebatir mi testimonio con preguntas capciosas, pero cada vez que lanzaba una objeción, yo respondía con un dato adicional, con un documento de respaldo, con una grabación que se proyectaba en la pantalla del tribunal, dejando a toda la sala en silencio. El juez tuvo que advertirle a Alejandro varias veces que guardara silencio cuando intentaba interrumpir con desmentidos emocionales que no tenían ningún fundamento. Las pruebas de la carpeta marrón se convirtieron en armas letales proyectadas en aquella pantalla. Transferencias bancarias, correos electrónicos interceptados, fotografías de documentos falsificados, grabaciones de audio donde Alejandro hablaba con total descaro sobre sus planes de evasión fiscal. Todo estaba ahí, expuesto a la luz como una herida abierta que el mundo entero podía ver. El fiscal también comenzó a indagar en el estilo de vida de Alejandro, y fue entonces cuando revelé la parte más dolorosa de toda esta historia. Presenté extractos bancarios que mostraban flujos de dinero hacia mujeres desconocidas, gastos extravagantes en hoteles, viajes, regalos lujosos que nunca fueron para mí ni para su madre. El dinero robado se había evaporado en la vida hedonista de un hombre que por fuera predicaba virtud y por dentro estaba completamente podrido. La señora Torres, que se había escabullido hasta la última fila del tribunal con la única ropa decente que le quedaba, se cubrió la cara con las manos. Todos los ojos de la sala se volvieron hacia ella con una mezcla de desprecio y lástima. La madre del corrupto, la mujer que defendía a su hijo a capa y espada, sentada ahí con la ropa gastada y la mirada rota, era la imagen perfecta de lo que sucede cuando construyes tu vida sobre las mentiras de otro. Cuando le dieron la oportunidad de defenderse, Alejandro intentó jugar la carta de la víctima. Dijo que yo lo había tendido una trampa deliberadamente para quedarme con su fortuna. Gritó que yo sabía de todas las transacciones y me había beneficiado de ellas. Pero su defensa sonaba tan ridícula, tan desesperada, que incluso algunos periodistas en la galería negaron con la cabeza. Respondí con calma que tenía pruebas digitales de que jamás había utilizado ni un solo céntimo de ese dinero ilegal, que todos mis ingresos provenían de trabajos de consultoría freelance que había mantenido en secreto durante años, porque Alejandro me habría prohibido trabajar si se hubiera enterado, y que la casa había sido puesta a mi nombre por decisión del propio Alejandro, como parte de su esquema de blanqueo. Esa respuesta provocó un murmullo de aprobación en la sala. El juez tuvo que golpear el martillo varias veces para restablecer el orden. Y entonces sucedió lo inesperado. La puerta de la sala se abrió de golpe. Una mujer joven con ropa llamativa y exceso de maquillaje entró sin permiso, gritando el nombre de Alejandro a pleno pulmón. Los guardias intentaron detenerla, pero ella se zafó con la fuerza de la indignación. Era Beatriz, la amante que Alejandro había estado manteniendo en secreto con el dinero robado de la empresa. Vi cómo Alejandro esbozaba una leve sonrisa al verla, probablemente pensando que venía a darle apoyo moral o a testificar a su favor. Esa esperanza le duró exactamente 3 segundos. Beatriz se acercó a la barrera que separaba al público de la zona del tribunal y lo miró, no con amor, sino con una furia volcánica. Delante del juez, del fiscal, de los periodistas y de toda la sala, comenzó a gritar que Alejandro le había prometido un apartamento y un coche ese mes, pero que su arresto había congelado todos los accesos financieros y ella se sentía estafada porque había invertido mucho en esa relación. Sacó su teléfono y mostró públicamente capturas de conversaciones subidas de tono, promesas ridículas, mensajes de amor barato que Alejandro le enviaba a escondidas. El caos fue total. Los periodistas se empujaban para fotografiar el momento. Las cámaras disparaban sin parar. Alejandro hundió la cabeza entre las manos, superado por una vergüenza que jamás creyó posible experimentar. Ya no era solo el corrupto y el maltratador. Ahora era también el mujeriego patético que compraba afecto con dinero ajeno. Los guardias tuvieron que sacar a Beatriz a la fuerza.
Sus gritos resonaron por los pasillos del tribunal durante varios minutos después de que la escoltaran fuera, añadiéndose a la interminable lista de humillaciones que Alejandro tuvo que soportar ese día. Lo que nadie supo, excepto Mateo y yo, fue que aquella mañana le había enviado un mensaje anónimo a Beatriz, informándole del lugar y la hora del juicio. Conocía su carácter materialista y explosivo. Sabía que en cuanto se enterara de que el grifo del dinero se había cerrado para siempre, su furia haría el resto. La estrategia funcionó con precisión milimétrica. La credibilidad de Alejandro quedó destruida ante la opinión pública de una manera que ningún abogado habría podido lograr. La sesión se cerró con la decisión de aplazar el juicio para la sentencia final. Pero todo el mundo sabía ya hacia dónde caería el martillo. Cuando salí del tribunal escoltada por Mateo, los periodistas me rodearon. Me negué a hacer declaraciones. Pasé junto a la señora Torres sin detenerme. La oí gritar mi nombre, intentando agarrarme del brazo, quizás para suplicar, quizás para insultarme una última vez. No lo sé porque no me giré a averiguarlo. Caminé de frente hacia mi coche con la mirada puesta en el horizonte, dejando atrás todo el ruido de un pasado que ya no me pertenecía. Las semanas de espera hasta la sentencia definitiva fueron extrañamente tranquilas para mí. Me dediqué a lo que había postergado durante 4 años: vivir. Me inscribí en un curso de yoga al que iba cada mañana al amanecer. Retomé el contacto con amigas de la universidad a las que Alejandro me había prohibido ver. Empecé a cocinar para mí misma platos que disfrutaba de verdad, sin el terror de que alguien los estrellara contra la mesa. Algunas noches me sentaba en el jardín a escuchar los grillos y el viento entre los jazmines, y me preguntaba cómo había sobrevivido tantos años en esa casa sin volverme loca. La respuesta, creo, es que una parte de mí siempre supo que esto llegaría, que todo el tiempo que pasé recopilando pruebas, registrando transferencias, instalando cámaras, fue mi manera de mantener la cordura. Mientras Alejandro creía que me estaba destruyendo, yo estaba construyendo mi escape, ladrillo a ladrillo, en las sombras. Supe que Alejandro pasó esas semanas en la cárcel en un estado de deterioro acelerado. Sus amigos del golf se habían evaporado. Sus socios de negocios lo negaban en público. Incluso sus propios hermanos le dieron la espalda. La señora Torres fue a visitarlo una vez, pero aquella visita fue una catástrofe. En lugar de consuelo, hubo gritos. Ella le exigió dinero de emergencia, convencida de que tenía ahorros secretos en alguna parte. Él le confesó la verdad más amarga. No había nada. Todo lo había gastado en apuestas online, en regalos para Beatriz y otras mujeres, en mantener la fachada de una vida lujosa que era tan falsa como las joyas que le compraba a su propia madre. La pelea entre ambos fue tan violenta que los guardias tuvieron que intervenir. Se culparon mutuamente de todo, desenterrando secretos familiares que habían estado pulcramente ocultos bajo capas de dinero y apariencias. La señora Torres le gritó que no lo había criado para ser un fracasado. Alejandro le respondió que había malversado precisamente por ella, por su interminable sed de lujo y estatus, por sus constantes comparaciones con los hijos de sus amigas que la obligaban a aparentar una riqueza que no tenía. El vínculo entre madre e hijo, que siempre pareció inquebrantable, se hizo pedazos en cuanto el dinero desapareció. Lo peor para ellos fue que los periodistas estaban esperando afuera del centro de detención. Cuando sacaron a la señora Torres, todavía con los ojos hinchados y la voz rota, varios reporteros de la prensa rosa la rodearon con cámaras encendidas. En su estado emocional inestable, la anciana volcó su rabia contra los micrófonos. Habló mal de su propio hijo. Dijo que había sido engañada, que ella no sabía nada de la corrupción, que era otra víctima más de la estupidez de Alejandro. El vídeo se hizo viral en cuestión de horas. Lo vi en mi oficina mientras tomaba un té caliente y organizaba los documentos de un nuevo proyecto profesional. No sentí satisfacción al verlo. Tampoco sentí tristeza. Sentí una especie de vacío limpio, como cuando terminas de barrer una habitación que llevaba años acumulando polvo. El día de la sentencia final amaneció nublado. El cielo sobre el tribunal parecía de plomo, como si quisiera acompañar la gravedad de lo que estaba a punto de ocurrir. La sala estaba más abarrotada que nunca. Periodistas, curiosos, representantes de la empresa afectada, todos apretados en las bancas de madera como sardinas en lata. Alejandro entró al banquillo de los acusados con la cabeza completamente hundida.
Había perdido tanto peso que la ropa del uniforme carcelario le colgaba de los hombros como un saco vacío. Sus ojos estaban hundidos, la mirada fija en el suelo de madera. Parecía un anciano enfermo, a pesar de tener poco más de 30 años. No quedaba ni un rastro de la arrogancia que durante 4 años me hizo sentir como si yo fuera invisible. Me senté en la primera fila junto a Mateo. Llevaba una americana azul marino discreta que irradiaba la dignidad que me había costado tanto recuperar. No miré a Alejandro ni una sola vez. Mi atención estaba en el estrado del juez, en ese hombre de rostro severo y gafas gruesas que sostenía en sus manos el peso de una sentencia que cambiaría varias vidas para siempre. El juez comenzó a leer con voz grave que retumbaba por los altavoces. Enumeró uno por uno los hechos probados. Alejandro fue declarado culpable de actos continuados de corrupción, malversación de fondos, falsificación de documentos y blanqueo de capitales. Luego vinieron los agravantes: ausencia de arrepentimiento sincero, cambio de declaración durante el proceso, uso del producto del delito para un estilo de vida hedonista y juego compulsivo. La violencia doméstica se mencionó como factor adicional que demostraba la vileza moral del acusado. Cuando el juez llegó a la parte dispositiva, la sala entera pareció dejar de respirar. 15 años de prisión. Ese número cayó sobre Alejandro como un mazo. Lo vi hacer el cálculo mental. Saldría con casi 50 años, la mitad de su vida productiva pudriéndose entre rejas. Pero la sentencia no terminó ahí. Una multa de 5 millones de euros que, de no ser pagada, se convertiría en 2 años adicionales de trabajos forzados. Y todos en aquella sala sabían que Alejandro estaba en la ruina absoluta. Finalmente, el juez ordenó que la casa fuera oficialmente restituida a mi nombre en base a la escritura de propiedad válida y como parte de la indemnización por los daños sufridos por la violencia doméstica. El martillo golpeó 3 veces. Cada golpe retumbó en mi pecho como la campana de una catedral, anunciando el fin de una era. Alejandro se desplomó de su silla. Se desmayó en el suelo del tribunal, derribado por el peso de una realidad que finalmente lo alcanzó, sin posibilidad de escape. El personal médico y los policías corrieron a atenderlo. La señora Torres no estaba allí. No había tenido dinero para el transporte y le daba vergüenza mostrar su cara después del escándalo mediático. Observé cómo sacaban a Alejandro en una camilla. No me levanté. No me acerqué. No sentí la punzada de compasión que quizás se esperaría de la mujer que compartió cama con ese hombre durante 4 años. Lo que sentí fue algo más difícil de explicar. Una liberación que empezaba en el estómago y subía hacia el pecho hasta llegar a la garganta, como un nudo que se deshace después de años de estar apretado. No era alegría. No era venganza. Era simplemente el peso cayendo de mis hombros. Por fin. Por completo. Mateo me dio una palmadita en el hombro. Le devolví una sonrisa que me nació de un lugar que creí muerto. Un rincón de mi interior donde todavía quedaba la capacidad de sentir alivio genuino. Nos levantamos, recogimos los documentos y salimos de la sala. Afuera, el sol apareció entre las nubes justo cuando crucé la puerta del tribunal. Un rayo de luz dorada bañó el patio y me dio en la cara con una calidez que se sentía como un abrazo del universo. Los periodistas se abalanzaron sobre mí con micrófonos y cámaras. Me detuve un momento, respiré hondo y dije las únicas palabras que sentía necesarias: que se había hecho justicia, que agradecía a las fuerzas del orden y que a partir de ese día cerraba el libro del pasado para abrir un capítulo nuevo. Nada más. No respondí preguntas sobre Alejandro ni sobre la señora Torres. Ya no eran mi historia. Pasaron los meses. La señora Torres enfermó. Terminó en la sala de urgencias de un hospital público después de que sus vecinos la encontraran tirada en su cuartucho con fiebre alta y sin fuerzas para levantarse. El hospital llamó a David, que colgó el teléfono apenas oyó que necesitaban dinero para el tratamiento. Llamaron a Marta, que dijo no tener recursos, y sugirió que le cobraran al preso. Finalmente, encontraron mi número en una tarjeta de visita vieja que la señora Torres guardaba en su bolso. Contesté al segundo timbre. Fui al hospital, no por afecto ni por obligación, sino por algo que todavía me costaba nombrar. Tal vez era humanidad. Esa parte de mí que 4 años de maltrato no habían conseguido destruir. Pagué el tratamiento, los medicamentos, la hospitalización por 3 días.
Cuando la señora Torres me vio junto a su cama, intentó agarrarme la mano. Susurró disculpas con la voz rota. Prometió que sería una buena suegra si la sacaba de allí. La miré sin odio pero sin ternura. Le dije que esa era la última ayuda que le ofrecía, que no lo hacía porque la considerara familia, sino como un acto de caridad hacia alguien que lo necesitaba. Le informé que después de 3 días, los servicios sociales se harían cargo de ella. Le reproduje las grabaciones de las llamadas de David y Marta al hospital, para que escuchara con sus propios oídos cómo sus hijos de sangre la rechazaban como a un trasto viejo. Le dije que ese era el fruto de la educación que les había dado, enseñarles a amar el dinero por encima de todo, y que cuando el dinero desaparece, ese tipo de amor se evapora con él. Me fui del hospital sin mirar atrás. Sus gritos llamándome por mi nombre se perdieron en el pasillo largo y frío, mezclándose con los pitidos de las máquinas y los pasos del personal sanitario. Pasó un año entero desde aquella noche en que salí de casa con una carpeta marrón y el corazón latiendo a punto de estallar. La casa que fue mi prisión se había convertido en mi refugio. Las enredaderas cubrían la valla exterior con un verde fresco y vivo. Los jazmines del jardín perfumaban el aire cada atardecer. Dentro, todo era luz, espacio, silencio elegido, no impuesto. Fundé una consultora financiera con varios socios que confiaron en mis habilidades. Las mismas habilidades de auditora forense que utilicé para desmontar los crímenes de Alejandro ahora servían para ayudar a empresas a evitar la quiebra y a detectar fraudes internos. La ironía era perfecta. La empresa de Alejandro, devastada por el escándalo, vendió parte de sus acciones a un consorcio inversor en el que yo era asesora principal. La mujer a la que Alejandro consideraba incapaz de algo más que cocinar sopas saladas, ahora ayudaba a decidir el destino de la empresa donde él alguna vez ejerció su poder. Mi rostro apareció en la portada de una prestigiosa revista de negocios bajo el titular de Mujeres Inspiradoras del Año. Cuando vi esa portada, no sentí orgullo desmedido ni ganas de presumir. Sentí algo mucho más valioso. La confirmación silenciosa de que yo siempre fui más de lo que Alejandro y su madre me permitieron ser. Supe que Alejandro seguía en la cárcel, adelgazado, callado, con la mirada perdida de quien ha comprendido demasiado tarde que lo tenía todo, y lo destruyó con sus propias manos. Los otros reclusos lo llamaban burlonamente el exjefe. Se sentaba solo en un rincón a la hora del almuerzo, comiendo el arroz duro de la prisión y recordando la sopa que tanto criticaba. Me enviaron una carta de disculpa a través de su abogado de oficio. No la abrí. Había dado instrucciones al personal de mi casa de que cualquier correo proveniente de la cárcel debía ser desechado sin leer. No por rencor, sino porque su nombre ya no tenía espacio en mi vida. También supe que la señora Torres había fallecido sola, sin ningún familiar a su lado, en el cuartucho donde terminó sus días. No lloré al enterarme, pero esa noche me senté en el jardín y encendí una vela pequeña que dejé arder hasta que se consumió. No sé exactamente por qué lo hice. Tal vez fue un adiós silencioso a todo lo que significó esa mujer en mi vida, tanto el dolor que me causó como la fortaleza que sin querer me obligó a desarrollar. Una tarde de domingo, Mateo vino a visitarme. Nuestra relación se había estrechado con el tiempo, no como amantes, sino como dos almas que se respetaban profundamente. No tenía prisa por enamorarme de nuevo. Estaba descubriendo algo que 4 años de matrimonio me habían robado: el placer de mi propia compañía, el lujo de tomar decisiones sin pedir permiso, la libertad de existir sin miedo. Nos sentamos en el salón, y Mateo me preguntó si todavía pensaba en Alejandro, si sentía sed de venganza por todo lo que me hizo. Dejé la taza de té sobre la mesa, miré por la ventana hacia el cielo que empezaba a teñirse de naranja con el atardecer, y le respondí con una sinceridad que me nació del fondo del alma. Le dije que no, que el odio solo me ataría al pasado y a la persona que me había herido, que lo había soltado todo. Lo que le sucedió a Alejandro y a su familia no fue mi venganza, fue la consecuencia natural de sus propios actos. Yo solo fui el instrumento que puso la verdad sobre la mesa. Mi satisfacción no venía de verlos destruidos, sino de verme a mí misma completa de nuevo, reconstruida, entera, libre. Esa noche, después de que Mateo se fue, subí al balcón de mi dormitorio y me quedé contemplando las estrellas.
El aire nocturno me acariciaba el rostro con una suavidad que me erizaba la piel. Respiré hondo, llenando mis pulmones con una gratitud que había olvidado durante años. Recordé aquella noche de hacía un año cuando salí de esa misma casa con un moratón en la mejilla y el corazón despedazado. En ese momento, creí que mi mundo se acababa. No sabía que en realidad estaba comenzando. Comprendí algo que ningún libro de autoayuda me había enseñado y que ningún terapeuta me había podido explicar con la fuerza que lo comprendí esa noche bajo las estrellas. La verdadera felicidad no es un marido rico, ni una casa lujosa, ni el estatus que otros te conceden. La verdadera felicidad es la paz mental, la autoestima intacta y la libertad de decidir el rumbo de tu propia vida sin que nadie te diga que no puedes, que no vales, que no mereces. Sonreí, una sonrisa genuina que me nació del centro del pecho y se expandió por todo mi cuerpo como una ola de calor. Cerré la puerta del balcón, corrí las cortinas y apagué la luz. La oscuridad ya no me daba miedo. Había vivido demasiado tiempo en la oscuridad de otros como para temerle a la oscuridad natural de la noche. Me acosté en mi cama, en mi casa, en mi vida, y cerré los ojos sabiendo que al día siguiente me esperaba un amanecer que era enteramente mío. La historia de mi sufrimiento había terminado, y la historia de mi libertad apenas estaba empezando. No les voy a mentir, las cicatrices siguen ahí. A veces, cuando estoy cocinando y una cuchara cae al suelo, mi cuerpo se tensa por un segundo, como un reflejo antiguo que todavía no ha aprendido que ya no hay peligro. A veces, en las noches de tormenta, cuando los truenos sacuden las ventanas, me despierto con el corazón acelerado porque mi memoria confunde el ruido con los portazos de Alejandro. Esas marcas invisibles tardarán en borrarse. Tal vez nunca desaparezcan del todo, pero ya no definen quién soy. Son solo recordatorios de dónde estuve y de lo lejos que he llegado. Si les cuento esta historia, no es para que sientan lástima por mí. Es para que sepan que la mujer más silenciosa de la casa puede ser la más fuerte, que la paciencia no es debilidad, que recopilar pruebas mientras el mundo cree que estás resignada no es cobardía, es estrategia, y que cuando una mujer decide que ya no va a vivir de rodillas, no hay fuerza en este mundo capaz de devolverla al suelo. Mi nombre es Valeria. Tengo 33 años. Soy dueña de mi casa, de mi empresa, y de cada mañana que me despierto sin miedo. Y si alguna de ustedes está leyendo esto desde una situación parecida a la que yo viví, quiero que sepan una cosa. El momento más oscuro de la noche es el que precede al amanecer. No se rindan, no se callen para siempre. Y cuando estén listas, cuando tengan su plan y sus pruebas y su fuerza reunida, actúen. Porque la justicia existe. A veces tarda, a veces duele, pero existe. Y el karma nunca falla.